Bueno, Todo buenos tuyo. días. Bienvenidos a la capacitación en purgas de caldera. Bueno, Luis, vamos a hablar básicamente, ¿sí? perdón, se había perdido el audio, ya volvió. Sí, perdona, es que ahí hubo un pequeño problema. Existen dos tipos de purgas. Tenemos la purga de superficie, que sería esta, y pues tenemos la purga de fondo. Esos son los dos tipos de purga que tenemos al entrar, al ingresar el agua a la caldera, pues pasan un proceso de ebullición y dentro de este proceso lo que pasa es que se empiezan las sales no se pueden evaporar, o los minerales no se pueden evaporar, entonces empieza a existir cierta concentración dentro del domo de la caldera, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos algunos tratamientos químicos que lo que nos permiten es formar lodos, los cuales se precipitan en esta parte de la caldera. Y pues hay algunos otros minerales que no logramos, o minerales o partículas que no logramos que se precipiten, por lo cual quedan en la parte de la superficie. Es por eso que ambas purgas son necesarias, ¿verdad? Porque lo que buscamos es tener pues, una buena calidad de agua para que el vapor sea el adecuado, ¿verdad? Y evitar problemas en la caldera para que ésta mantenga su eficiencia. Entonces, para eliminar estos lodos que están aquí, usamos esta purga, que es la purga de fondo, y para sacar todas las partículas que quedan en suspensión, pues utilizamos la purga de superficie. Si no hacemos ninguna de las purgas, lo que tenemos pues son las incrustaciones. Ustedes pueden ver las incrustaciones dentro de la presentación. Ese es el inconveniente que se da, ¿verdad? Empezamos a generar las incrustaciones dentro de la caldera. Y estas a su vez lo que hacen es que no permiten la transferencia, no permiten que la transferencia sea adecuada, ¿verdad? Un milímetro y medio de, de una capa o de incrustación que tengamos sobre la superficie, pues nos reduce en 15% la transferencia térmica. Entonces, si se dan cuenta, pues 1.5, la verdad es que no es una capa ni siquiera muy gruesa, ¿verdad? Es casi que el cabello de una persona, o menos posiblemente. Y eso ya nos está generando el 15% de pérdida en la transferencia térmica, ¿verdad? Y reduciendo la eficiencia de nuestra caldera. Y estos son, pues, este cuadro lo que nos muestra, pues, es el carbonato de calcio. Y si la incrustación fuera de sílice, pues se puede duplicar, ¿verdad? Entonces, en lugar de un 15%, podemos estar hablando alrededor de un 30% de reducción en la transferencia térmica. Y aquí tenemos otras incrustaciones que se ven, ¿verdad? Que es la incrustación de carbonato de calcio, que es la figura que ustedes pueden ver a la izquierda y en la parte superior, y a la derecha en la parte inferior, pues está el silicato de calcio. Las incrustaciones pues reducen la transferencia térmica. Esto es debido a la conductividad que puedan tener los minerales. Si se dan cuenta, en el primer material tenemos ferrita y carbonato, que es acero, y la conductividad de esto es de 9.7. Y como pueden observar, en la parte de silicato es de 0.019. Entre más pequeño sea este número, quiere decir que la conductividad es mucho menor y no permite que pase el calor. Entonces, en el primero, que es un metal, pues hay una transferencia adecuada, pero si se dan cuenta, en el silicato no tenemos esa transferencia. Entonces, esto es lo que hace que nuestra transferencia se reduzca en 15 o 20%, dependiendo del tamaño de la capa que se esté formando. ¿Qué favorece la incrustación dentro de las calderas? Bueno, pues la incrustación se ve favorecida por la concentración de sales, por la temperatura del agua, el pH del agua
los sólidos que puedan existir en suspensión y la velocidad del flujo que esté dentro de la caldera. Entonces la concentración de sales, si no sacamos al estar evaporando agua, lo que sucede es que las sales se empiezan a incrementar y se empiezan a incrementar y se empiezan a incrementar. Entonces, al tener varias sales dentro de nuestra caldera, esto pues hace que la posibilidad de incrustación sea mayor. Otro fenómeno que tenemos es la temperatura. A medida que hay más temperatura, entonces facilita la incrustación, el pH del agua y obviamente los sólidos en suspensión. La velocidad del flujo de agua. Esto se refiere a la cantidad de agua que está entrando a la caldera por la cantidad que se está evaporando. En condiciones normales, debería ser que el flujo que entra sería la misma cantidad que se evapora. Pero esto no necesariamente sucede así dentro de la caldera por varios factores. Uno de ellos podría ser el tema de reposición de agua. Funciona a través de electrodos y estos tienen un espacio, ¿verdad? Entonces, cuando baja el nivel, permite que vuelva a entrar agua. Esto lo que hace es que retiene el tiempo dentro del agua, dentro de la caldera. Entonces, ahí se pueden acumular más sales también, ¿verdad? Entonces, para evitar esto es que, sí. Luis, ahí tengo una consulta y aprovecho, de paso te pido, ¿hay algún tema con el micrófono o tal vez sea la conexión? Ahí estamos, va a estar un poco más complicados. Eh, o se mueve el micrófono o se aleja o se acerca, te pido si podés mantener el micrófono lo más fijo posible, lo más cerca, o no demasiado, pero cerca de tu voz, así vemos si se establece una buena escucha. Y ahí Víctor nos pregunta si es recomendable realizar purgas de cabezales en funcionamiento de la caldera a presión normal de trabajo. Purga de cabezales, no tengo muy claro. Le Purga de pedimos cabezal. a Víctor, a mí también Y, me llama la atención la pregunta. Víctor, si podés aclarar un poquito más la pregunta o directamente nos pasás el contacto tuyo para que veamos en particular el caso, a ver cómo manejarlo. Avancemos bueno, entonces, Luis. sí. Bueno, entonces, lo otro que buscamos es pues, eliminar los sólidos dentro de la caldera. Si estos por algún motivo no los eliminamos, lo que sucede es que estos van a sufrir un arrastre, se pueden ir dentro del sistema de vapor. Y esto lo que nos causa es contaminación en las válvulas de control, incrustaciones en los intercambiadores y bloqueos en las trampas. Para eliminar esto, pues utilizamos la purga de superficie. Tenemos dos tipos de purga. Y la primera es esta que no es continua. Esta depende de un temporizador. Lo que sucede es que tengo presión de caldera de este lado, entonces ingresa agua en la tubería. Y la misma presión hace que esta agua se quede estancada. Entonces, este sensor lo que puede hacer es que sensa la condición del agua y permite que está sensando la condición del agua y entonces le manda una señal al controlador y el controlador bien puede venir y abrir la válvula. Esa es una de las formas que puede funcionar. Y la otra es que sea temporizado, que nosotros regulemos cada cierto tiempo y que entonces el sensor venga y vaya haciendo la lectura, ¿verdad? El más común es el temporizado porque como el agua se queda estancado aquí, si esta agua está en buenas condiciones, el sensor nunca va a mandar una señal para que abre, a pesar de que el agua que esté en la caldera, que sí está en circulación, sí esté variando la condición. Entonces, por eso es mejor hacerlo temporizado. Se calcula un rango de tiempo y entonces se abre. Abre y lo que esto permite es que el sensor sí sense adecuadamente la condición del agua de la caldera. Si está en buena condición, el sensor va a venir y va a cerrar va a permitir que se cierre el paso. Y si no, lo que va a hacer es que
va a seguir dejando que pase el agua hasta que el momento en que sense que está correcta, ¿verdad? Está en las condiciones que necesitamos y ahí va a cerrar. Esto lo que hace es que como es temporizado, en algunos casos el agua está en buenas condiciones y ya está dejando pasar, entonces tenemos consumo de agua adicional al que necesitamos. Y la otra cosa es que también por la velocidad por la que pasa, es que deja salir un poco más de agua de caldera de la que habitualmente se necesita. Para solventar este problema, lo que se ha hecho es que existe una curva que se llama continua. Esta, si se dan cuenta, el sensor va directo, no queda en el tubo como en el caso del anterior, sino está directamente donde está el flujo de caldera. Entonces aquí pasa el flujo de agua y lo está sensando constantemente. Al detectar una condición pues no apropiada, viene y le da una señal al controlador, el cual permite que se abra la válvula y deje salir. Esta válvula, la apertura de la válvula va a depender de la señal del sensor, permitiendo que salga la cantidad de agua necesaria para que dentro de la caldera se den nuestras condiciones. Aquí tenemos esto que es un tomador de muestras y la utilidad de ese tomador, ahorita se las voy a explicar en la gráfica siguiente. Bueno, primero calculemos la forma de calcular la purga. Esta depende de tres cosas. Depende de la calidad del agua de alimentación, de la calidad del agua de la caldera y de la tasa de producción de la caldera. Usamos estos tres parámetros para determinar cuál debería ser la cantidad de purga. En este caso tenemos que son 770 kilogramos hora. Quiere decir que en una hora vamos a desplazar esa cantidad de agua a través de la purga. Si no lo hacemos, vamos a permitir que la concentración de sales se incremente dentro de nuestra caldera. Aquí en esta figura les quiero enseñar. Aquí tenemos a un operario. Esto normalmente es pues una práctica más o menos común en algunas industrias. Y lo que hacen es, pues, tienen un lugar donde se hace la purga para tomar la muestra del agua de la caldera, abren un grifo o una válvula, y si se dan cuenta aquí en esta fotografía, pues tenemos un operario que, pues, no tiene ningún tipo de protección y está usando un recipiente de plástico para recibir la purga, ¿verdad? Entonces recibe la purga y si se dan cuenta también está marcado, ahí se ve una niebla. Esa niebla lo que es lo que nosotros conocemos como vapor flash. Entonces, si la caldera estuviera a una presión de 8 bar, como lo indica aquí el gráfico, y estamos a presión atmosférica tomando la muestra, entonces lo que vamos a generar, si seguimos esta curva hacia la parte de la presión atmosférica, vamos a tener que 14% de esa muestra se va a evaporar, o sea, se va a convertir en vapor flash. Entonces, ¿qué sucede? Él viene y está tomando la muestra y entonces viene y se evapora cierta parte de esa cantidad de los 770, 770 kilos que vimos anteriormente, se va a evaporar el 14%. Ese 14% que se evaporó va a hacer que nos mienta la muestra, la concentración en la muestra va a ser mayor. Esto va a resultar en que tengamos un dato falso y estemos metiendo una cantidad mayor de químicos de la que realmente necesita la caldera, porque la muestra nos está dando un parámetro que no es el correcto. La otra condición es que para tomar la muestra, esta muestra debe estar a una temperatura más o menos de 25 grados, entonces él la está tomando la muestra ahí y la debe ir a enfriar a otro lado, ¿verdad? Pero como les dije, pues la muestra no está bien tomada. Y por otro lado está el riesgo de que pues haya una quemadura o algo por el vapor que ustedes están viendo que se está formando en esta parte, ¿verdad? Eso es un riesgo potencial para nuestras operaciones. Para Luis, solventar, sí. te hago algunas preguntas, el audio mejoró bastante, te agradezco. Tenemos una pregunta de Víctor que nos dice, ¿cómo podemos determinar la apertura de purga continua? ¿Cómo la calculamos?
No sé si vas a entrar hoy en el tema de cálculos de purga o cálculos de concentración. Bueno, no, la verdad es que la purga continua es el sensor el que nos está haciendo el trabajo. El sensor viene y toma la lectura de la condición del agua de caldera y a medida que esta va variando, envía una señal y esta señal es la que permite que la válvula abra o cierre, dependiendo de la condición que está dentro. La apertura de la válvula va a depender de eso. Entonces, en la continua, básicamente lo que hay que hacer es setear en el controlador el parámetro que yo necesito, ¿verdad? Perfecto. Y el parámetro ese, ¿de dónde lo obtengo? Bueno, ese parámetro, muchas gracias, Leandro. El parámetro ese nos lo da el fabricante. Normalmente en nuestras calderas está en 3.000 partes por millón y o de 3.000 a 3.500. Cada fabricante tiene, pues nos da el parámetro, ¿verdad? Es el Perfecto. parámetro bajo el cual su caldera está diseñada para trabajar. Entonces ahí Y está, sí. bien, y Flavio nos pregunta por WhatsApp, consulta cuál sería la cantidad de purgas recomendadas. En planta ellos tienen una purga por hora de 8 segundos y aparte le agregamos unos químicos para ablandar la dureza y se pueda purgar. No sé si ahí Flavio se está refiriendo a purga de superficie o purga de fondo. Sí, bueno, si es la purga, si es la purga de superficie, pues como dijimos, el sensor básicamente es el que nos está dando el parámetro, ¿verdad? Eh, la purga de fondo la debemos de hacer no más de 5 segundos. Vamos a ver eso más adelante. No más de 5 segundos y lo que se hace es que esa purga es en base al análisis químico que tengamos, ¿verdad? Y la cantidad de lodos que se están formando. Entonces, bien puede ser, dependiendo del tipo de tratamiento de agua o las condiciones que tengamos, puede ser una vez al día, 3 veces por día, pero ese parámetro depende pues, desde nuestro análisis químico. Perfecto. Y dos preguntas más. Ahí Jorge nos pregunta el tipo de válvula que se pueda colocar en estas purgas. Yo por ahí haría la distinción entre purga de superficie y purga de fondo, cuáles son los tipos de válvulas que se usan, ¿no? Claro, sí, en la purga de superficie lo que tengo va a ser una válvula en lo ideal, que sea cónica o como de tipo aguja para que el flujo que vaya saliendo sea el adecuado, lo podamos ir graduando. Y en la purga de fondo lo que voy a tener es una válvula que lo que va a tener es como una especie de venturi, que lo que nos va a ayudar es a expulsar con una mayor velocidad el, los lodos, ¿verdad? Y esta velocidad también va a permitir que pues esos lodos no se queden incrustados dentro de la válvula, ¿verdad? Entonces esos serían los dos tipos de condiciones que deberíamos de tener en nuestras purgas. Perfecto. Eh, y acá nos pregunta Jorge, ¿cómo, ¿cómo se obtiene o se puede calcular la relación de pérdida de calor con relación al espesor del depósito de carbonatos de calcio? O sea, las incrustaciones. Bueno, ahí, bueno, esto es básicamente un tema de transferencia y de baja de eficiencia, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos llevar un registro de la eficiencia de nuestra caldera y, ¿cómo se llama? Si esta va bajando, entonces ahí podemos tener una posible causa, ¿verdad? Que sean las incrustaciones. Yo les puse anteriormente un gráfico donde estaba, pues, dependiendo de la cantidad de la relación entre el espesor y ¿cómo se llama? Y la transferencia térmica. Si la incrustación llega a cierto espesor, pues así va a bajar también la transferencia térmica, ¿verdad? No sé si eso responde su pregunta o le gustaría que ampliara un poquito más. Sí, y yo creo que sí. Habría que, seguramente Jorge nos mandará algún comentario, si no lo responde, nos puede repreguntar. Otra de las cosas que he visto por ahí, corregime si me equivoco Luis, también al aislar los caños,
los gases de escape vamos a ver un incremento en la temperatura de gases de escape. Eso también nos va a indicar, o puede ser indicador, que estamos teniendo incrustación o baja transferencia, ¿no? Claro, sí. Perfecto. Bueno, te dejo avanzar entonces un ratito y tenemos más preguntas, que tenemos un montón, por suerte. Sigan preguntando, tienen su tab o su pestaña de preguntas ahí a la derecha. Supongo que está a la derecha, depende de dónde lo hayan puesto en la pantalla. Yo lo tengo a la derecha. Pero busquen el tab de preguntas y ahí se contactan con nosotros. Ok, perfecto. Continuando, les comentaba pues que lo que se va a evaporar es el 14% de esta muestra, y entonces pues voy a tener una falsa lectura. Para evitar esto, lo que utilizamos pues es un tomador de muestras, que es este que está acá, que lo que hace es que cumple dos condiciones. Una, que hace que se enfríe la muestra y y haciendo esto pues evita la evaporación, ¿verdad? Entonces también es seguro tomar la muestra. Aquí, si se dan cuenta, pues si se hace con un vaso y pues no hay ningún tipo de evaporación, y es con la mano, pues no va a estar caliente. La temperatura de aquí debería ser más o menos, a la salida de este tomador de muestras, debería ser más o menos de 25 grados, que es lo que va a permitir que la muestra pues pueda ser analizada inmediatamente. Este tomador de muestras lo que hace pues, es un enfriador, funciona con agua y y funciona con agua, y entonces la muestra que viene a temperatura, la verdad es que no les dije, pero adentro de la caldera, si la caldera estuviera a 7, 8 bar, la temperatura adentro es de 170 grados centígrados. Entonces, cuando vengo yo y permito la salida de esa agua, pues obviamente no puede contener la energía, se evapora una parte y esa agua sigue caliente, pues seguiría más o menos como a 100 grados. Entonces, yo lo que necesito es enfriar esa agua a través de este intercambiador o de este tomador de muestras con agua, ¿verdad? Entonces hago circular el agua en donde voy a tomar la muestra, y esta muestra pues la logro bajar a 25 grados, donde ya es seguro tomar la muestra. Es una muestra fidedigna y además se puede operar de una vez, que es la función del tomador de muestras. Bueno, en este punto vamos a hablar de la energía que hay en esta descarga de la purga de superficie y cómo aprovecharla. Para esto los voy a dejar con mi compañero Javier Britos, para que él les explique cómo podemos sacarle el beneficio a la... Eh, entonces, antes de que pase Javier al estrado a cuestionarlo, a ver los conocimientos de Javier, quería hacerte algunas preguntas para cerrar este tema, Luis, si te parece. Claro, con Eh, mucho gusto. Einer nos pregunta, perdón, antes tengo una pregunta de Joan que me estaba salteando. ¿De qué manera puedo evitar la formación de minerales dentro de la tubería? Bueno, primero no deberían de, asumo que está hablando de la tubería que está después de la caldera. Eh, Primero, no debería de, de- de pasar ningún tipo de mineral hacia esa tubería, ¿verdad? Entonces, para eso es el tratamiento que estamos haciendo, tanto de la purga de superficie como de la purga de fondo. Al hacer ambos, también estoy protegiendo los tubos de la caldera, que no se hagan las incrustaciones. Si no hacemos las purgas adecuadas con los tiempos adecuados, lo que estamos permitiendo es que las sales queden en el agua, y entonces estas sí se empiecen a incrustar dentro de nuestra caldera. Entonces, la forma de evitar incrustación dentro de la caldera es que hagamos las purgas en el tiempo y en la cantidad precisa, ¿verdad? Y si hacemos esto, pues tampoco vamos a permitir el paso de algún tipo de sales hacia la tubería de nuestro sistema.
Y esto se une con una pregunta de Einer que nos pregunta si estas incrustaciones también se pueden encontrar dentro de las tampas y válvulas en el sistema debido a una incorrecta purga de la caldera. Sí, pero también pasa porque tenemos procesos que funcionan por lote. Entonces, cuando los procesos funcionan por lote, la demanda es muy variable. De repente, una demanda súbita lo que va a hacer es que haya una caída de presión en la caldera y entonces se va a formar un arrastre. Si formamos este arrastre, entonces, y el agua pues contiene las sales, no ha sido totalmente tratada, pues entonces esto sí va a permitir que se nos bloqueen las trampas, lo que decíamos de las válvulas, ¿verdad? Que inclusive ahí podemos tener algún tipo de incrustación, ¿verdad? Para prevenir esto, pues obviamente el tratamiento, y además de esto es recomendable a la salida de la caldera, pues colocar un separador, el cual va a evitar que el arrastre pase hacia nuestro sistema de vapor. Entonces, resumiendo, Luis, a ver si capturo la idea, si nosotros tenemos un tratamiento correcto de agua que nos permita entrar con el agua fresca a la dureza indicada por el fabricante y además trabajamos con las correctas purgas, ya sea de fondo y de superficie, y además tenemos una minimización en la operación de arrastre de agua, es decir, mejoramos el título de vapor a la salida a la salida de la caldera, entonces deberíamos minimizar la cantidad de deposición tanto en la caldera como en todo mi sistema, le hace válvulas, trampas, cañería o tubería del sistema de vapor. ¿Es correcto este resumen? Es correcto, así es. Perfecto. Nos están preguntando mucho cómo se eliminan las sales y principalmente el tema de cálculos. Nos han preguntado Nelson, Mauricio, por el tema de cálculo de cómo se calcula la concentración de las diferentes sales. Me parece que es un tema interesante por ahí para tratar en otra edición. Recuerden que muchas de las preguntas que hacen acá a nosotros también nos va levantando distintas dudas para poder generar nuevos encuentros en estos encuentros diarios que estamos haciendo de todos los días a las 11 horas de Argentina o 9 de Colombia, creo que es 8 8 de de México, Bolivia. de Centroamérica. Pero Bolivia estamos a las 10, ¿no, Javi? Exacto, estamos a las 10:30 de la mañana. Bien, en diferentes horarios, pero siempre al mismo momento, sería la frase correcta. Y esto nos va levantando nuevos temas y me parece que el tema de concentración de los diferentes químicos, por ahí en algún entrenamiento, en el entrenamiento que tenemos preparado con Hernán Cejas, por ahí le podemos pedir que lo incorpore esta Que lo temática, porque incorpore. tenemos varias preguntas en función de la presión, cómo purgar, porque, y creo que es lo que va a ver también Javi ahora, cuanto más purgamos, más cuidamos la caldera, pero esto tiene un costo energético que puede ser grande también. Entonces, ahí hay un balance bastante importante que por ahí, entre Luis, Javi, Hernán Cejas y los diferentes expertos que tenemos en estas temáticas, nos puedan ir aclarando y llevando por Hernán el buen dice que caminar. cero problema, o sea que sí que podemos hablar de concentración de químicos y demás. Así que lo vamos a Perfecto. incorporar dentro de las charlas de Hernán, que van a ser los días 13 y 14 de abril, lunes y martes de la semana Bien, que viene. nos quedan varias Aprovecho la preguntas. interrupción y les cuento una Dale. cosa, ya tienen disponible y les puse en el chat un link para que puedan bajar la presentación. Sí, van a poder acceder solamente al documento porque el video va a salir en un ratito, o sea, cuando terminemos el encuentro, en el transcurso de la tarde ya tienen también publicado el video para poder verlo nuevamente, pero ya los archivos en PDF los tienen disponibles en el vínculo que les pegamos en el chat. Perfecto, listo. Entonces nos quedan algunas preguntas, si podemos al final las traemos, y si no lo tomamos como material para un próximo encuentro. Así que Perfecto. Luis, te Solo, agradezco solo una mucho. cosita Claro, antes de pasarle la palabra a Jaime.
Muy importante el factor energético que se estaba mencionando. Cada vez que hacemos una purga, pues como les comentaba, entre la caldera está a 170, 180 grados centígrados el agua. Entonces, cada vez que hacemos una purga, pues estamos bajando el nivel de agua dentro de la caldera y esta agua la reponemos. Al reponerla, pues la estamos reponiendo en el mejor de los casos con agua a 100 grados, ¿verdad? Pero de 100 a 170, 180 que está, va a interrumpir el flujo de vapor. Al ingresar el agua, va a enfriar el agua o le va a bajar la temperatura al agua que está dentro de la caldera. Interrumpe el proceso de vapor y eso es lo que hace que también estemos perdiendo energía, ¿verdad? Y perdiendo vapor, que es importante para nuestro sistema. Perfecto, Luis. Entonces, si minimizamos la purga, también estamos permitiendo que la caldera siga produciendo de mejor forma vapor, ¿verdad? Y en mayor cantidad. Perfecto, está clarísimo. Carlos también nos mandó alguna consulta sobre la cantidad de purgas cada 8 horas. Me parece que este tema realmente nos va a poder iluminar Hernán Cejas en el tema de controles, purga y concentración de químicos. Es un tema que muchos de estos temas que estamos viendo no alcanzan 1 hora, pero en nuestra experiencia de hacer diferentes seminarios por web, estar sentado frente a una pantalla más de 1 hora escuchando, es muy difícil seguir prestando atención y todo, entonces preferimos hacerlo de manera diaria, es un poco más laborioso para organizar, pero entendemos que el resultado es muy superior. Entonces, Javi, te hago presentador, así podés manejar tu computadora directamente. Ahí van a dejar de ver la presentación un segundito hasta que Javi comparta su pantalla. Cuando Javi comparta su pantalla, ahí van a volver a verlo. Ahí está. Muy bien, Javi, ya estás compartiendo tu pantalla perfectamente, así que los dejamos en manos de Javier Britos. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Lean. Gracias, Paula. Bueno, buen día a todos. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a charlar ahora el tema que continúa de la recuperación de las purgas de caldera. Como había comentado Luis, cuando hacemos la purga de la caldera, tenemos una parte de energía importante que estamos sacando de la caldera. Y como principio, como para comentarles una información interesante, un grupo sin fines de lucro de Estados Unidos que trabaja en ahorro de energía y estudia a ver dónde podemos tener mejores eficiencias, mejor recuperación, presentó un análisis de lo que es una caldera de vapor, y nos presenta varios puntos. A ver, voy a buscar el marcador, el puntero. Y aquí nos marca, bueno, los potenciales ahorros de energía que tenemos en una caldera. Aquí fuertemente yo me voy a concentrar en lo que es el equipo de recuperación de calor de la purga de superficie de una caldera. Y ellos en el estudio que presentan estiman que podemos tener un ahorro del 2 al 4% aproximadamente si logramos recuperar la energía que estamos drenando de la purga de superficie de la caldera. ¿Bien? Aquí marca distintos puntos, una caldera puede tener del 15 al 20% en total, pero mi enfoque hoy va a ser en mostrarle una solución que es la recuperación de la energía de la purga de la caldera, del 2 al 4%. Perfecto. Bueno, como para comentarles un poco y ver las imágenes, nos podemos encontrar muchas veces que recorriendo alguna instalación de sala de calderas, estas fotos, puede que una porción de la purga de superficie sea enviada hacia la atmósfera, como se ve en esta imagen. Aquí se ve una pluma bastante interesante, de que están evaporando esta parte de la purga de superficie, se está perdiendo esa energía, se está yendo a la atmósfera. O también puede pasar que directamente los tubos de purga de las calderas, tanto de la purga de superficie y la purga de caldera, los pueden estar drenando directamente hacia el efluente, hacia la alcantarilla. Entonces vemos en otra imagen, en la foto que está a la derecha, que estamos drenando hacia el piso y bueno, consecuentemente estamos perdiendo energía y también estamos afectando a la seguridad del área, a la seguridad de la sala de calderas, del personal. Que representa
esta condición es que estamos desperdiciando una cantidad importante de energía de la purga de las calderas y que se está liberando mucho vapor flash hacia la atmósfera. Una opción que nosotros podemos estudiar, analizar y ayudar a todos nuestros clientes es poder ayudarlos a recuperar parte de esta energía y retornarla hacia nuestro sistema de vapor. Ahí cuando vayamos avanzando, vamos a ir conociendo cómo es la solución, cómo se presenta. ¿Bien? Un poco para entender lo que es vapor flash y por qué ocurre. Bueno, nosotros estamos trabajando en nuestra caldera a unas presiones de 8 o 10 bar aproximadamente, lo que es un 70 o un 80% de las aplicaciones de la caldera. ¿Y cómo ocurre ese vapor flash, ese revaporizado? Aquí en el gráfico pueden ver que estamos trabajando a presiones altas y cuando más alta es la presión, más alta es la temperatura. Entonces, si nosotros drenamos o purgamos nuestra caldera a alta presión y la enviamos a la atmósfera o un recipiente a mucha menor presión, ese condensado líquido que aquí vemos, que en este ejemplo está a 130 grados, va a pasar a una condición de presión mucho más baja, donde la temperatura de evaporación del líquido, del agua, va a ser mucho menor. Aquí se puede ver que pasamos a una condición de presión atmosférica, nivel de mar, entonces la evaporación o la ebullición se va a dar en torno a los 100 grados. Bueno, este excedente de entalpía, de energía, va a ser lo que nos va a generar o va a provocar ese revaporizado o vapor flash. Es así como ocurre esta condición de vapor flash. Todo el excedente de energía que tenemos de estos cambios, estas condiciones, va a generar esta pérdida energética que vamos a estar drenando a la atmósfera en algunos casos. Bien. Una herramienta muy importante que nosotros utilizamos, que podemos trabajar e instalar en nuestros sistemas de vapor, en nuestra sala de caldera, es un tanque flash. Sería, digamos, como el corazón de la solución, donde nosotros podemos enviar esas purgas de superficies que estamos obteniendo de la caldera. Este vapor flash, este condensado, esta purga de la caldera que está viniendo a una presión de 8 o 10 bar aproximadamente, entra a alta presión dentro del tanque y nos permite obtener una cantidad interesante de vapor flash y reutilizarlo para distintos procesos, principalmente para poder recuperar una porción interesante de esta energía. Bien. Aquí en el siguiente slide podemos ver un poco, digamos, del sistema típico de recuperación de energía. Aquí como lo estoy marcando, nos encontramos con el tanque flash, bien, y nuestra purga de caldera, nuestro flujo de purga de caldera está viniendo en esta línea, está ingresando hacia el tanque flash, donde va a ingresar y se va a encontrar con un recipiente a una presión mucho menor y nos va a entregar y nos va a generar esta energía, este excedente que nosotros podemos reutilizar, como se ve, una porción interesante de energía y reinyectarlo en el tanque de alimentación de la caldera. Estamos utilizando este excedente de energía para volver a volcarlo a nuestro sistema de vapor. En vez de drenarlo al piso o ventearlo hacia la atmósfera, una porción interesante de esta energía la podemos recuperar, reinyectar a nuestro sistema de alimentación de la caldera. Bien, esto es energía disponible, también estamos recuperando agua, una porción interesante de agua. Y una cosa interesante que podemos charlar aquí es que si bien la purga de la caldera contiene sales que contaminan, este vapor flash o revaporizado es energía limpia que nosotros podemos reinyectar hacia el agua de alimentación y con eso
poder ayudar a aumentar la temperatura del agua de alimentación. Una de las charlas, las presentaciones que vimos en el curso de estos días es que cuanto más alta la temperatura de agua de alimentación que ingresa a la caldera, mejor eficiencia, mejor rendimiento térmico va a tener la caldera. ¿Bien? Por eso es interesante esta propuesta, esta solución de poder recuperar la energía de la purga de superficie. ¿Bien? Por aquí, por la parte superior del tanque flash, nos va a llevar el revaporizado hacia el tanque de alimentación, y en la parte inferior del tanque flash nos va a quedar el condensado líquido, que queda como remanente, y ese condensado líquido también contribuye con una porción interesante de energía. Ese condensado líquido lo podemos enviar hacia un intercambiador, ya sea de casco y tubo o de placas juntas, y cruzarlo con el agua de alimentación, el agua fresca. Esto podemos ayudar a aumentar la temperatura de esta agua de alimentación, que puede estar entrando a 10, 15, 20 grados, y poder incrementar un 10 grados, 20 grados aproximadamente, depende del caudal que tengamos. Y también nos va a ayudar a que esta agua caliente que tenemos aquí, que está a 100 grados aproximadamente, y que ya no la podemos reutilizar, esa agua residual, poder drenarla hacia la planta de efluente a una temperatura mucho menor. Esto nos va a ayudar a generar efluentes a menor temperatura y ser más ecológicos, ayudar al medio ambiente y recuperar esa porción interesante de energía que tenemos en las purgas. Por eso tenemos en el tanque flash, recordando, dos partes, una de revaporizado por flash que enviamos hacia el tanque de alimentación, y otra porción de condensado líquido que puede ir hacia el agua fresca y que ayudar a aumentar un poco la temperatura que está ingresando al tanque de agua fresca. Bien. Y este sería básicamente un sistema típico. Tiene que constar un tanque flash, una trampa que me ayude a descargar el condensado, que es el condensado líquido que se queda en la porción baja, y después enviar a través de tuberías hacia al tanque de alimentación, que puede ser un tanque atmosférico, o en este caso, como estamos viendo, un tanque puede ser un tanque presurizado, un tanque desaireador. Eso se adecua de acuerdo a la instalación que nosotros tenemos en planta. Esta presión de revaporizado se diseña para trabajar a bajas presiones, de 0,5 a 1 bar de presión manométrica aproximadamente, y es esa energía la que estamos enviando hacia nuestro tanque de alimentación. Esto se da en el diseño, en el momento de diseño, a qué presión vamos a trabajar dentro del tanque flash, a qué presión vamos a revaporizar, y ahí en ese momento es donde podemos calcular que el porcentaje o el caudal de vapor flash que estamos enviando hacia el tanque de alimentación y cuánto condensado líquido nos queda en la parte inferior. Bien. Una solución también que es viable es solamente utilizar se puede utilizar un tanque flash para varias calderas. Con un solo sistema podemos utilizar 2, 3 o 4 calderas. Eso se adecua en el momento del diseño del sistema, de recopilar todas las purgas de esas calderas y enviarlo hacia un solo sistema, y desde ahí alimentar hacia nuestro tanque de alimentación la energía que estamos recuperando. Bien. Para avanzar al siguiente slide, vamos a hablar un poquito, digamos, de cómo se calcula el caudal de vapor flash que genera esta purga de superficie. Y en esta podemos ver, digamos, la ecuación que muestra cuánto vapor flash voy a generar. Bien. Y aquí tenemos la ecuación que nos muestra que estamos hablando de caudal de vapor flash, de flujo. Necesitamos tener los datos del proceso. Ahora vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a ver a qué presión va a estar trabajando nuestra caldera y a qué presión vamos a generar el revaporizado. En función de esto, la ecuación nos muestra que tenemos que traer de la tabla de vapor saturado, esta tabla que la podemos encontrar en los libros de termodinámica que hemos estudiado en la universidad, o la podemos conseguir de los manuales o los catálogos de nuestra empresa. Tenemos que tener como dato el calor sensible, que el calor sensible es el calor del agua, a alta presión, es decir, el calor sensible del agua a la presión de la caldera, como este dato que vemos aquí. Bien. Después tenemos que conseguir de la tabla el calor sensible a baja presión, es decir, el calor que va a tener el agua cuando tenemos la presión de diseño de revaporizado, ya sea el ejemplo que vamos a ver a 0,5 bar. Y el otro dato de la fórmula que nos aporta, tenemos que tener el calor latente a baja presión, es decir, a la presión de diseño del tanque flash. Javier, Sí. te interrumpo antes de pasar al ejemplo que entiendo Sí. que vamos a ver más adelante para pasarte algunas consultas. Hemos tenido enorme cantidad de consultas, realmente definitivamente vamos a trabajar más sobre el tema de cálculos de purga. Hemos tenido infinidad de consultas excelentes sobre el tema, así que lo vamos a tener ahí a Hernán Ceja. Ya hemos acordado una fecha con él. No sé si Pau, si estás ahí, Sí, acá la fecha, estamos. la- La fecha para hablar de concentración de químicos y demás va a ser el martes 21. El martes lunes 20. 13, sí, el lunes 13 y el martes 14, Hernán va a estar haciendo 2 módulos que están relacionados con combustión, o sea, con sala de calderas, pero en la parte de combustión. Perfecto. Bien, y nos han preguntado también sobre purga de fondo. Es una temática bastante importante por lo que se ve, así que vamos a seguir profundizando sobre el tema. Algunas preguntas para vos. Eduardo nos dice, ¿cómo se calcula el tanque para una caldera que trabaja a 18 bar? Perdón, Eduardo no, Matías nos pregunta eso. Sí, para Matías, nosotros tenemos una serie de tanques ya preparados y mencionados, y tenemos un software de diseño, pero básicamente lo que tenemos que conocer son las presiones, las condiciones para establecer el tipo de diseño que va a tener el diseño en cuanto a la presión de trabajo, operación máxima del sistema. Y el otro dato importante que tenemos que tener como diseño es el caudal de la purga de la caldera, y en función a eso, que vamos a ver ahora en el ejemplo, en el siguiente, es calcular el flujo de revaporizado que vamos a inyectar al tanque de alimentación. Bien. Perfecto. Esos serían Eduardo, perfecto. sí. Eduardo nos pregunta, la bomba 8, digamos, la bomba de recirculación de agua en el intercambiador de calor de placas, ¿es de circulación continua o arranca contra la señal del sensor 12? Pone él, lo comenta para proteger el equipo frente a variaciones bruscas de presión, ¿no? Eso nos pregunta Eduardo. Sí, la bomba de recirculación está conectada a un sensor de temperatura o de presión que va a sentir cuando haya circulación de flujo en la descarga de la trampa, y en ese momento va a alimentar a la bomba, la va a encender para que haya recirculación contra el intercambiador. Eso funciona de acuerdo al flujo que haya de descarga de la caldera. Algo que me suelen consultar, Javi, por ahí lo podemos Sí, aclarar acá, es si en lugar de poner contra el agua de make-up, como estás poniendo ahí, que está fría, que está, digamos, es agua de reposición, con lo tanto debe estar a 20, 25 grados dependiendo de la zona, lo podemos poner contra el agua de alimentación de caldera, que está a 85, 90 o 95 grados. Eh, en general me preguntan eso y la respuesta que les doy es que desde el punto de vista de intercambio térmico, si nosotros estamos usando condensado a 110
10 grados, que es medio bar, un bar 110, 115 grados, y lo cruzamos contra agua en el tanque de condensado que está a 85 a 90 grados, lo que vamos a obtener como intercambio es muy, muy bajito. Entonces Sí, no sí, perdería algún sentido contra eso. Por eso se hace contra agua de make-up o agua fresca, ¿no? Agua es fría. correcto, sí, es así. Lo ideal es que el condensado líquido que tenemos en la parte baja sea cruzado contra agua fresca, con agua fría, ¿no? Que estamos alimentando la caldera o el tanque de alimentación. Bien. Bien. Continuamos entonces, para que tengo algunas preguntas más antes de ir al ejemplo, cómo deberíamos estar Sí, sí. conformado un sistema seguro de purga de fondo. Esto lo vamos a ver con el tema purga. Bueno, si querés avanzar mientras nos llegan más preguntas. Gracias, Leandro. Muy bien, avanzando. Aquí estoy planteando un ejercicio, un cálculo para ampliar nuestra fórmula, la que vimos anteriormente, donde suponemos que tenemos un caudal de purga de la caldera de unos 1000 kilos hora, a una presión de operación de la caldera de 10 bar, y la condición de diseño del vapor flash o revaporizado a 0,5 bar. Entonces nos preguntamos qué tanto vapor flash se puede obtener, a la presión de 0,5 bar, aquí hay que corregir la pregunta, a la presión de diseño de 0,5 bar, y bueno, planteamos nuestra fórmula con los datos. Los datos los podemos obtener de la tabla de vapor, saturado, donde sacamos toda la entalpía, los calores sensibles, de alta, de baja presión para el agua, para la presión de vaporizado. Los introducimos dentro de nuestra fórmula. Yo aquí ya adelanté todos los datos, los cálculos, y pude obtener como resultado que vamos a tener aproximadamente 140 kilos de vapor flash o revaporizado. Esta va a ser la cantidad de flujo que nosotros podemos reinyectar al tanque de alimentación, o sea que nos da aproximadamente, si tenemos 1000 kilos de purga de superficie de la caldera, es un 14% de vapor flash que vamos a estar pudiendo recuperar y reinyectar al tanque de alimentación, al agua que vamos a introducir a la caldera, y que nos va a ayudar a aumentar la temperatura del agua de alimentación para que la caldera funcione de mejor manera, mejor rendimiento térmico, nos genere vapor de mayor calidad, de un título más seco, lo más seco posible, exactamente. Justo que más o menos con lo que coincidía el dato que nos estaba dando Luis en su presentación, en su slide, que es un 14% aproximadamente del porcentaje de recuperación de revaporizado. Bien. Y como para presentar también adicionalmente, nosotros tenemos un pequeño programita que nos ayuda a dimensionar, teniendo los datos de purga, de presión de operación de la caldera, el caudal que nosotros vamos a tener de descarga de la caldera. Lo ingresamos los mismos datos. Presión flash de 0,5 bar, presión en este caso está dimensionada para trampas, pero la aplicación es similar, podemos utilizarla de la misma forma. Presión de trampa o presión de caldera son 10 bar, y la carga de condensado o flujo de purga 1000 kilogramos hora. Aquí en la imagen podemos tener que tenemos los 141 kilogramos de vapor flash, que lo enviamos hacia el tanque de alimentación, y en la parte inferior nos quedan unos 860, 859 kilogramos de condensado líquido, que esa es la parte o la porción que enviamos a cruzar con el intercambiador, con el agua fresca. Así con esto podemos comprobar que aquella fórmula que vimos en el anterior slide coincide exactamente con nuestras herramientas, nuestro software de dimensionamiento para dimensionar. En este caso también nos ayuda a dimensionar el equipo nuestro, ¿no? Que nos da el resultado, qué tanque de revaporizado, el modelo, el tamaño que aplica para esta condición. Bien. ¿Acuerdo? Y avanzando un poquito más, simplemente para mostrarlo en una foto,
podemos ver una imagen de una solución o esquema típico de armado de esta solución, donde vemos el tanque flash, la trampa de descarga, el intercambiador. Acá se ve que este debe ser el tanque de alimentación de agua fresca que está utilizando esta caldera. Y por la parte, digamos, por la parte superior sale nuestro vaporizado que va a ir a reinyectarse, hacia el agua de alimentación de la caldera. Es una instalación que puede estar en cualquier planta, de aplicación de alimentos, bebidas, distintos tipos de industria. Puede ser dimensionado, configurado para recibir purgas de varias calderas. Y ahí estamos recuperando esa energía flash de la superficie, así como la parte también del calor sensible. Eso del calor sensible es la energía del agua o el condensado líquido que nos queda en la parte inferior del tanque flash. Bien. Así que bueno, Leandro, hasta acá un poco para Perfecto.